Mi esposo eligió la misma noche en que se convirtió en director ejecutivo para entregarme los papeles del divorcio frente a su madre, que se reía a carcajadas. Se rió como si estuviera viendo cómo me borraban del mapa. Así que lo firmé todo con mano firme. Pensaron que me había rendido. Pero justo cuando brindaba por su victoria, mi teléfono vibró con un único mensaje de texto que decía: no salgas de la habitación. Papá está en camino. Las puertas se abrieron de golpe, revelando a mi padre militar flanqueado por 2 hombres armados. Mi nombre es Claire López y tengo 38 años. Estaba sentada en el comedor privado con cortinas de terciopelo del Hotel St. Anthony en San Antonio, un lugar que olía a dinero viejo y a cera de limón para muebles. La araña de cristal sobre nosotros refractaba la luz en 1000 arcoíris dentados, proyectándolos sobre el rostro de mi esposo, Brent Calvell. Él estaba de pie a la cabecera de la mesa de caoba, sosteniendo en alto una copa de champán, con las mejillas sonrojadas por el tipo de victoria que solo se consigue aplastando a otra persona. Los miembros de la junta directiva de Vanguard Dig Industries aplaudían, con un sonido educado pero pesado, reconociendo al hombre que acababa de ser nombrado su nuevo director ejecutivo. Yo era la única que no aplaudía. Tenía las manos cruzadas en mi regazo, agarrando la servilleta de seda con tanta fuerza que mis nudillos se habían puesto blancos. Los aplausos se apagaron, reemplazados por el tintineo de los cubiertos y el bajo murmullo de conversaciones de autofelicitación. Fue entonces cuando Brent se sentó, giró su cuerpo hacia mí y deslizó un grueso sobre Manila por el impecable mantel blanco. Se movió con un áspero y pesado sonido de deslizamiento que atravesó el ruido ambiental. Se detuvo justo al lado de mi plato de lubina intacto. Por las apariencias, por los inversores que nos observaban, mantuvo una sonrisa pegada en su rostro, pero sus ojos estaban muertos. Eran los ojos de un tiburón que había olido sangre en el agua. «Ábrelo», dijo en voz baja, lo suficientemente alto para que las personas a cada lado de nosotros lo oyeran, pero lo suficientemente bajo para mantener la fachada de intimidad. Abrí el cierre. Dentro había una pila de documentos legales, todavía calientes de la impresora. El texto en negrita en la parte superior de la primera página gritaba su intención: petición de disolución de matrimonio. Debajo había un acuerdo de liquidación y un acuerdo de confidencialidad. Lo miré. Me observaba con una expresión de arrogancia pura e inalterada. Había elegido este momento, la cima de su carrera, para descartar la escalera que había usado para subir hasta allí. «Bueno, adelante, cariño», intervino Marilyn, mi suegra, desde el otro lado de la mesa. Su voz era aguda, cortando la habitación como un cuchillo de sierra. Llevaba un vestido que costaba más que la pensión anual de mi padre, y lucía su crueldad con el mismo orgullo. «Léelo, a menos que las palabras sean demasiado grandes para ti». Algunos miembros de la junta se rieron nerviosamente, sin saber si era una broma familiar o una ejecución pública. Marilyn tomó un sorbo de su vino, sus ojos brillando con malicia. Tomé el documento. No necesitaba leer cada palabra para entender lo que estaba pasando. Había pasado años analizando riesgos y leyendo la letra pequeña de contratos mucho más complejos que este mezquino intento de extorsión. Repasé las cláusulas clave. Era una trampa viciosa y bellamente construida. Los términos eran insultantes. Recibiría la casa conyugal, una propiedad en expansión en el lado norte de la ciudad que sabía a ciencia cierta que estaba apalancada hasta el límite con 3 hipotecas diferentes. No era un activo. Era un barco de deudas que se hundía. Había un pago único de $50,000, enmarcado como un generoso regalo de despedida, y una asignación mensual que apenas cubriría los impuestos sobre la propiedad de la casa que me estaban endosando. Pero el verdadero truco era el acuerdo de confidencialidad. A cambio de esta ruina financiera, debía aceptar un silencio de por vida. Nunca podría hablar sobre Vanguard Lee. Nunca podría hablar sobre el mandato de Brent. Nunca podría hablar sobre las irregularidades que había visto en la última década. Si firmaba, estaba aceptando ser borrada. «Ven, por esto los hombres deben tener cuidado», anunció Marilyn a la mesa, su voz ahora resonando. Me señaló con su tenedor. «Le das a una mujer un poco de acceso y cree que es dueña del lugar. Las mujeres deben saber cuál es su lugar. A veces tienes que recordarles dónde está la puerta». La humillación me invadió, caliente y punzante.
Podía sentir los ojos de los invitados importantes clavándose en mí. Estaban viendo cómo la esposa del director ejecutivo era despojada de su dignidad entre el plato principal y el postre. Esperaban lágrimas. Esperaban una escena. Esperaban que le arrojara una copa de vino o suplicara piedad. Brent se inclinó, su voz bajando a un susurro. Fírmalo, Claire. Hazlo ahora y mantendremos esto civilizado. Si luchas contra mí, te enterraré en honorarios legales hasta que vivas en tu coche. Lo miré de verdad. Vi la debilidad detrás de la fanfarronería. Vi la desesperada necesidad de validación que yo había pasado 18 años alimentando. No lloré. No grité. Metí la mano en mi bolso y saqué mi propia pluma. Era una pesada pluma estilográfica de plata que mi padre me había regalado cuando me gradué de la universidad. La destapé. El sonido de la punta rasgando el papel fue lo único que pude oír. Pasé a la última página del acuerdo. Firmé con mi nombre, Claire López Calvel. Puse la fecha. Pasé al acuerdo de confidencialidad. También lo firmé. Firmé la renuncia de derechos. Firmé la transferencia de la casa cargada de deudas. Firmé cada una de las páginas con mano firme, pasando las hojas con un chasquido rítmico. La habitación quedó en silencio. Estaban atónitos. Marilyn incluso dejó de masticar. Brent parpadeó, su expresión de suficiencia vaciló por una fracción de segundo antes de recomponerse en triunfo. Pensó que estaba rota. Pensó que me estaba dando la vuelta y mostrando mi vientre como un perro asustado. Tapé la pluma y la volví a guardar en mi bolso. Empujé los papeles firmados de vuelta hacia él sobre la mesa. Ahí tienes, dije, mi voz tranquila y uniforme. Es todo tuyo. Brent arrebató los papeles, revisando las firmas como si no pudiera creer su suerte. Soltó un aliento que había estado conteniendo. Buena chica, dijo. Me levanté. La silla raspó contra el suelo, un sonido áspero que hizo que dos de los inversores saltaran. Alisé la parte delantera de mi vestido. Voy al tocador de señoras, anuncié. Brent hizo un gesto de desdén con la mano, ya volviéndose hacia el hombre a su derecha para aceptar otra ronda de felicitaciones. Tenía lo que quería. Yo ya no era una persona para él, era un cabo suelto que había sido atado. Me incliné, acercando mi cara a su oído. El olor de su costosa colonia, un aroma que antes me encantaba, ahora me daba náuseas. Brent, susurré. Giró la cabeza ligeramente, molesto por la interrupción. ¿Qué? Acabas de firmar para ti la sentencia más cara de tu vida. Me aparté antes de que pudiera procesar las palabras. Me alejé de la mesa, mis tacones repiqueteando en el suelo de parqué, manteniendo la espalda recta y la cabeza alta. Podía sentir la mirada de Marilyn quemándome un agujero entre los omóplatos, pero no miré hacia atrás. Salí al pasillo. Las pesadas puertas dobles se cerraron detrás de mí, silenciando el sonido de la fiesta. El pasillo estaba vacío, forrado con una alfombra afelpada y apliques dorados. El silencio fue repentino y abrumador. Me apoyé contra la pared, soltando un largo y tembloroso aliento. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Lo había hecho. Había preparado el cebo. Pero ahora estaba sola, y el peso de a lo que me enfrentaba se desplomó sobre mí. Era una mujer contra una corporación, contra una familia con millones de dólares y cero moral. Mi teléfono vibró en mi bolso de mano. Lo busqué a tientas, mis dedos temblando ligeramente. Lo saqué. La pantalla se iluminó con un nuevo mensaje. Era de un número que no tenía guardado, pero sabía quién era. Reconocería esa brevedad en cualquier parte. No salgas de la habitación. Papá está en camino. Me quedé mirando la pantalla. Las palabras se nublaron por un segundo. Papá. Estaba en camino. Miré la marca de tiempo. Lo había recibido hace un minuto. Una calma repentina y feroz se apoderó de mí. El temblor en mis manos se detuvo. El miedo que había estado arañando mi garganta se evaporó, reemplazado por una determinación fría y dura. No estaba sola, y no era la víctima aquí. Guardé el teléfono en mi bolso.
Revisé mi reflejo en un espejo del pasillo. Mi lápiz labial estaba perfecto. Mis ojos estaban claros. Me di la vuelta. Caminé de regreso a las puertas dobles del comedor privado. Las abrí. La conversación dentro se calmó cuando volví a entrar. Brent levantó la vista, frunciendo el ceño. Esperaba que huyera. Esperaba que escapara en la noche, avergonzada y derrotada. En cambio, volví a la mesa. Saqué mi silla. Me senté. Tomé mi copa de vino y di un sorbo lento, mirando directamente a Marilyn por encima del borde. Sonreí. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que oye el trueno mucho antes de que nadie más vea el relámpago. Me acomodé, alisé mi servilleta sobre mi regazo y esperé a que comenzara el segundo acto. Conduje a casa sola en el silencio de un coche que se sentía más como una tumba que como un vehículo. El motor zumbaba con un ritmo bajo y constante que contrastaba con el caos que acababa de dejar atrás en el hotel. Pero mi pulso no estaba acelerado. No estaba llorando. No agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, ni grité al vacío. Esas eran las reacciones de una mujer con el corazón roto. Yo no tenía el corazón roto. Estaba calculando. Cuando entré en el camino de entrada de la extensa casa colonial en el lado norte, la casa que Brent tan gentilmente me había otorgado junto con sus agobiantes hipotecas, no encendí las luces. Caminé por el vestíbulo en la oscuridad, mis tacones repiqueteando en el mármol con un sonido que resonaba como un metrónomo. Me moví por el espacio de memoria, evitando la sala de estar donde solíamos celebrar las fiestas de Navidad y el comedor donde Marilyn había criticado mis arreglos de mesa durante 15 años. Fui directamente al dormitorio principal. Entré en el vestidor y aparté una fila de abrigos de invierno que nunca volvería a usar. Detrás de un panel falso en la pared, que Brent creía que era solo un acceso a la fontanería, había una pesada caja fuerte de acero. Giré el dial. Izquierda al 32, derecha al 14, izquierda al 88. La cerradura se abrió con un clic pesado y satisfactorio. Abrí la puerta y pasé de largo el joyero que contenía los pendientes de diamantes que Brent me había regalado después de su primera infidelidad. Pasé por encima de la pila de dinero en efectivo de emergencia. Mi mano se cerró alrededor de una gruesa carpeta de acordeón negra. La llamaba el archivo del matrimonio. La llevé a mi oficina en casa, una habitación a la que Brent rara vez entraba porque la encontraba aburrida. Él asumía que yo usaba este espacio para planificar galas benéficas u organizar el presupuesto del hogar. Ese fue el mayor error de su vida. Verán, la familia Calvel siempre me había visto a través de una lente muy específica y estrecha. Para ellos, yo era Claire la ama de casa, Claire el sistema de apoyo, Claire la mujer que se veía bien en un vestido de cóctel y sabía cuándo asentir cortésmente. Creían que mi título en economía era solo un pedazo de papel que había obtenido para pasar el tiempo antes de encontrar un esposo. No sabían nada de Marilyn Advisory. Durante los últimos 7 años, bajo mi apellido de soltera y a través de un servidor encriptado remoto, había estado trabajando como analista de riesgos senior para Marilyn, una firma boutique especializada en auditoría forense para corporaciones en apuros. No solo entendía de números. Entendía cómo la gente los escondía. Pasaba mis días buscando exactamente el tipo de podredumbre que Brent intentaba cubrir con colonia y carisma. Me senté en mi escritorio y encendí mi portátil. La luz azul bañó la carpeta negra mientras la abría. Dentro no había una colección de cartas de amor o fotos. Era un cementerio de irregularidades financieras. Había sospechado de Brent durante mucho tiempo, pero no por las razones que él pensaba. Él creía que yo estaba celosa de sus noches tardías. En realidad, sospechaba de los documentos que traía a casa, los que deslizaba sobre la mesa de la cocina un martes por la noche con aire casual, pidiéndome que firmara como testigo o beneficiaria conyugal. Decía cosas como, oh, esto es solo cumplimiento estándar para la nueva fusión, o, el departamento legal necesita esto para la auditoría de seguros. Yo los había firmado, pero también los había escaneado. Extendí los papeles sobre el escritorio. Esta noche no se trataba de descubrir. Se trataba de ensamblar. Necesitaba construir el arma antes de que saliera el sol. Tomé una pila de correos electrónicos impresos.
Había obtenido acceso a su servidor privado hace 3 años, cuando fue demasiado perezoso para cambiar su contraseña del nombre de su primer perro. Comencé a ordenarlos en pilas. La pila 1 eran las empresas fantasma. Había facturas aquí de una compañía llamada Apex Logistics, con sede en un apartado de correos en Delaware. Vanguard Re había pagado a Apex más de $400.000 en el último año fiscal por servicios de consultoría. Sabía a ciencia cierta que Vanguard no utilizaba consultores de logística externos. La pila 2 eran los sobornos. Transferencias de $10.000, $15.000, siempre justo por debajo del límite que activaría una alerta automática del IRS, enviadas a cuentas vinculadas a miembros del Concejo Municipal justo antes de que se aprobaran los permisos de zonificación para las nuevas fábricas de Vanguard. Alcancé mi teléfono y marqué un número que había memorizado pero nunca guardado en mis contactos. Era casi la 1 de la mañana, pero sabía que estaría despierto. Miles lo respondió al segundo timbre. Su voz era grave, la voz de un hombre que pasaba demasiado tiempo discutiendo con fiscales federales. ¿Firmaste los papeles?, preguntó. Sin formalidades. Miles no era un hombre de charlas triviales. Sí, lo hice, dije, sosteniendo el teléfono entre mi hombro y mi oreja mientras resaltaba una línea en un extracto bancario. Firmé todo, el acuerdo, la renuncia, el acuerdo de confidencialidad. Bien, dijo Miles. Ahora piensan que estás neutralizada. Se volverán descuidados. Dejarán de mirar por encima del hombro porque creen que han comprado tu silencio. Está aterrorizado, Miles, dije, mi dedo trazando una fecha de transacción. Prácticamente me arrojó los papeles. Necesitaba que saliera de esa compañía esta noche. Dime qué has encontrado, ordenó Miles. Miré la extensión de documentos. No es solo malversación, dije, mi voz bajando una octava mientras la comprensión se cristalizaba. Estoy mirando la lista de proveedores. Ha estado canalizando dinero a un proyecto de investigación propio llamado Proyecto Obsidian. En el papel, es investigación y desarrollo. Pero mirando las órdenes de compra, está comprando componentes de grado militar que Vanguard no tiene licencia para poseer. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Claire, dijo Miles lentamente, si está moviendo tecnología restringida sin licencia, eso no es un tribunal civil. Eso es prisión federal. Eso es algo que roza la traición. Lo sé, dije. Pero esa no es la peor parte. Saqué un documento del fondo de la pila. Era una impresión digital que había recuperado de su carpeta de elementos eliminados hace solo 2 días. Era una certificación de cumplimiento para un contrato gubernamental, específicamente para el suministro de chips de guía a un contratista de defensa. Es un documento que requiere la firma del director financiero y del oficial de cumplimiento independiente. En la fecha de este documento, hace 6 meses, el oficial de cumplimiento estaba de baja médica. Me quedé mirando la línea de la firma en la parte inferior de la página. El nombre firmado allí era C. López, mi apellido de soltera. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, más frío que el aire acondicionado de la habitación. Miles, dije, mi voz apenas un susurro, estoy mirando un certificado de cumplimiento federal. Está fechado el 12 de noviembre del año pasado. Y, insistió Miles. Tiene mi firma, dije. ¿Lo firmaste? No, dije con firmeza. El 12 de noviembre, estaba en Chicago visitando a mi hermana. No estaba ni cerca de la oficina. Nunca he visto este documento en mi vida. Oí el crujido de una silla mientras Miles se enderezaba. ¿Falsificó tu firma?, preguntó Miles. No, dije, acercándome más al papel, examinando los bucles de la C y la inclinación aguda de la L. No es una falsificación. Se ve exactamente como mi letra. Debió haber usado un sello digital de una de las escrituras de la casa o de los papeles del seguro que firmé hace años. Tomó mi firma y la pegó en un documento federal para eludir la auditoría. La implicación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No solo quería divorciarse de mí, Miles. Necesitaba divorciarse de mí para enterrar esto. Si este proyecto sale mal, si los federales auditan este contrato, él no es quien firmó la legalidad. Fui yo.
Tú eres el chivo expiatorio, dijo Miles, su voz dura. Te preparó como la oficial de cumplimiento registrada sin que siquiera estuvieras en la nómina. Si el Departamento de Defensa llama a la puerta, vendrán por Claire López. Miré el documento, la mentira escrita en tinta negra que llevaba mi nombre. Todos esos años de ser desestimada, de que me dijeran que no entendía de negocios, de ser tratada como un mueble. No solo me había subestimado. Me había mercantilizado. Había convertido mi identidad en un escudo para protegerse de sus propios crímenes. Sentí una oleada de ira tan pura que se sintió como claridad. Él cree que soy su escudo, le dije a Miles. Colgué el teléfono y me quedé mirando el documento. La marca de tiempo en los metadatos del archivo mostraba que fue modificado 3 horas antes de la fiesta de esta noche. Estaba limpiando el servidor, consolidando los archivos, asegurándose de que si alguien miraba, todos los caminos llevaran a su exesposa. Me di cuenta entonces de que el acuerdo de confidencialidad no era para evitar que hablara de su dinero. Era para evitar que hablara de mi propia inocencia. Alcancé el disco duro externo que había preparado, el que contenía cada uno de los archivos de los servidores de Maroline que vinculaban las cuentas personales de Brent con estos contratos fraudulentos. No soy el escudo, susurré a la habitación vacía. Soy la espada. Y entonces lo vi. En la esquina inferior de la certificación, en letra microscópica, había un código de referencia. Enlazaba a un servidor secundario, uno al que no había podido acceder antes. Pero ahora, mirando el patrón del código, lo reconocí. Era su fecha de nacimiento al revés combinada con la fecha de nuestra boda. Incluso en sus crímenes, era sentimental con su posesión sobre mí. Escribí el código en la terminal. La pantalla parpadeó y se abrió una nueva carpeta. Se me cortó la respiración. Esto no era solo un contrato. Esto era una lista de sobornos. Y justo en la parte superior, autorizada por una firma que se parecía aterradoramente a la mía, había una transferencia de $2 millones a una cuenta en el extranjero en las Islas Caimán. Lo tenía. Lo tenía pillado. Pero también sabía que si me movía demasiado pronto, él alegaría que yo era una exesposa amargada que estaba sembrando pruebas. Necesitaba esperar a que activara la fase final de su plan. Cerré el portátil. La oscuridad de la habitación volvió a inundarlo todo. Pero ya no tenía miedo de la oscuridad. Sabía exactamente lo que se escondía en ella. Me senté en la silla de cuero de mi oficina en casa, el silencio de la casa vacía presionando contra mis oídos. La adrenalina del hotel y el descubrimiento de la firma falsificada comenzaba a asentarse como una piedra fría y pesada en mi estómago. Miré la foto de la boda en la esquina del escritorio. Era de hace 18 años. Parecíamos tan jóvenes. Brent parecía aterrorizado, y yo parecía adorarlo. Si mirabas de cerca esa foto, podías ver la dinámica que definiría las siguientes 2 décadas de mi vida. Yo me inclinaba, sosteniéndolo, y él miraba a la cámara, esperando los aplausos. Conocí a Brent cuando Vanguard Rig no era un titán de la industria, sino una startup en apuros que perdía dinero en un almacén alquilado en las afueras de Austin. Era encantador, ambicioso y completamente desorganizado. Tenía grandes ideas sobre la fabricación de componentes, pero no tenía idea de cómo gestionar el flujo de caja o navegar por el cumplimiento normativo. Yo tenía 20 años, era un analista junior con un cerebro que funcionaba en hojas de cálculo y probabilidades de riesgo. Me enamoré de su potencial. Eso es lo más peligroso que una mujer como yo puede hacer. Me enamoré del proyecto que él representaba. Durante los primeros 5 años, no fui solo su esposa. Fui su directora financiera no acreditada. Trabajaba un día completo en mi propio trabajo. Luego llegaba a casa y trabajaba hasta las 2 de la mañana arreglando sus libros. Construí la arquitectura financiera que salvó a la compañía. Diseñé los protocolos de reducción de costos que hicieron rentable su primer trimestre. Creé los modelos de previsión que utilizó para asegurar su primer préstamo de $1 millón. Recordaba la noche en que ganó el premio al empresario del año. Yo había escrito su discurso de aceptación. Lo había entrenado en la cadencia, en donde hacer una pausa para dar efecto, en cómo parecer humilde pero autoritario. Se paró en ese escenario, el foco iluminando sus dientes perfectos, y agradeció a sus padres. Agradeció a sus mentores.
Agradeció a sus compañeros de golf. No me agradeció a mí. Cuando le pregunté sobre ello más tarde en el coche de vuelta a casa, se lo tomó a broma. Dijo, cariño, se trata de la marca. Los inversores necesitan verme como el visionario singular. Confunde al mercado si piensan que me apoyo en mi esposa. ¿Lo entiendes, verdad? Lo entendí. Siempre lo entendía. Me dije a mí misma que era una asociación. Incluso si mi nombre no estaba en la puerta, me decía que yo era la base. Y se supone que las bases son invisibles. Pero la base se estaba resquebrajando mucho antes de esta noche. La familia Caldwell nunca me dejó olvidar que yo era una adquisición, no una fusión. Para Marilyn, yo era útil. Era la que recordaba los cumpleaños, la que organizaba las galas, la que suavizaba las grietas sociales que Brent creaba con su arrogancia. Pero nunca fui una de ellos. Era la ayuda que dormía en el dormitorio principal. Recuerdo una cena hace 3 años. Marilyn se quejaba de una auditoría fiscal de su patrimonio. Se volvió hacia mí y dijo, Claire, encárgate de eso por mí, ¿quieres? Eres tan buena con los pequeños detalles aburridos. Pequeños detalles aburridos. Así llamaban al trabajo de mi vida. Así llamaban al intelecto que los mantenía fuera del tribunal de quiebras. En los últimos 2 años, la dinámica había pasado del desdén a la exclusión. Brent empezó a bloquear su teléfono. Empezó a atender llamadas en la terraza. Dejó de pedirme consejos sobre los números. Cuando intentaba preguntar sobre la expansión de la compañía en mercados extranjeros, él agitaba una mano y decía, no entenderías las complejidades, Claire. Son cosas de alto nivel. Le estaba diciendo a la mujer que construyó todo su modelo operativo que no entendería cómo funcionaba. Fue entonces cuando empecé a prestar atención a las sombras. Su nombre era Tessa Rowe. Tenía 26 años, era la nueva jefa de Relaciones Públicas Internas. La había conocido en la fiesta de Navidad de la empresa. Era brillante, vivaz y miraba a Brent con el tipo de adoración de héroe que yo había abandonado una década atrás. Era todo lo que yo no era. Era la mujer que decía que sí a todo. Era la audiencia que él anhelaba. Ella no preguntaba sobre las relaciones deuda-capital. Le preguntaba cómo se sentía ser un genio. Vi la forma en que la miraba. No era solo lujuria, era alivio. Ella le ofrecía un reflejo donde él era perfecto, donde no tenía que fingir ser más inteligente de lo que era porque, para ella, él realmente era el hombre más inteligente de la sala. Me di cuenta entonces de que yo era un recordatorio de su insuficiencia. Cada vez que me miraba, veía a la mujer que sabía la verdad. Veía a la mujer que sabía que el gran Brent Caldwell todavía necesitaba ayuda para atarse los zapatos financieros. La fiesta de divorcio de esta noche no fue una decisión de último momento. Mientras estaba sentada allí en la oscuridad conectando los puntos, la crueldad de todo se volvió matemática. Eligió la noche de su nombramiento como director ejecutivo por una razón. Quería deshacerse de su vieja piel. Yo era parte de la fase de inicio. Era la infraestructura heredada que ya no era compatible con la nueva actualización. Quería caminar hacia su futuro con Tessa, el nuevo y brillante accesorio que encajaba con la marca del director ejecutivo, y dejar a la esposa sabelotodo y con fallos en el pasado. Fue una ejecución. Lo habían ensayado. La risa de Marilyn, los documentos preimpresos, la audiencia de personas importantes. Todo estaba diseñado para avergonzarme y silenciarme. Querían aplastarme tan completamente que me arrastraría a un agujero y nunca volvería a pronunciar el nombre de Van Garry. No solo querían un divorcio. Querían un borrado. Querían reescribir la historia para que Brent Caldwell hubiera construido su imperio solo, un dios hecho a sí mismo que surgió de la nada. Yo era un inconveniente para esa narrativa. Pero la arrogancia tiene una forma curiosa de cegar a la gente. Volví a mirar los documentos esparcidos por mi escritorio. Toqué el papel donde mi nombre había sido falsificado. En su prisa por echarme, en su desesperación por simplificar su narrativa, habían cometido un error fatal. Pensaban que me estaban desechando. Pero al usar mi nombre para firmar sus atajos ilegales, al usar mi identidad para cubrir su fraude, se habían atado a mí más firmemente que cualquier licencia de matrimonio. Brent quería fingir que yo nunca existí.
Quería afirmar que lo hizo todo él solo, pero los papeles contaban una historia diferente. Los papeles decían que Claire López estaba en todas partes. Tomé un bolígrafo rojo. Rodeé la fecha en el certificado de cumplimiento falsificado. Luego rodeé la fecha de la transferencia bancaria que había encontrado antes. Querían eliminarme. Pero la ironía era que habían dejado sus huellas por toda mi vida. Y a diferencia de ellos, yo sabía cómo leer el código. Ya no era solo una esposa despreciada. Era la archivista de su destrucción. Y apenas estaba comenzando. La mañana después de la fiesta, el mundo exterior era brillante y ajeno. Pero dentro de mi oficina en casa, las persianas estaban echadas. El aire estaba cargado con el zumbido de los ventiladores de mis discos duros. No había dormido. Funcionaba a base de café expreso y una rabia fría y concentrada que agudizaba mi mente mejor que cualquier estimulante. Miles Rohr no perdió el tiempo. A las 8 de la mañana, había establecido un puente encriptado seguro entre mi portátil y los servidores de Stonebridge Forensics. Stonebridge no era el tipo de firma que encontrabas en la guía telefónica. Eran un equipo de exauditores del IRS y exinvestigadores de delitos cibernéticos que se especializaban en desenterrar lo que los hombres poderosos intentaban con mucho esfuerzo enterrar. Me senté con unos auriculares, mirando una pantalla compartida mientras una contable forense principal llamada Sara me explicaba lo que habían encontrado en la descarga inicial de datos que había proporcionado desde la nube de Maroline. Claire, estás mirando la partida 42, la voz de Sara era nítida, profesional y completamente desprovista de piedad. Así supe que era buena. La estoy mirando, dije, haciendo zoom en la hoja de cálculo. Es un pago a un proveedor a una compañía llamada Northstar Logistics. Hicimos una verificación de antecedentes de Northstar, dijo Sara. No existe. La dirección que figura es un lote baldío en Nevada. El número de identificación fiscal pertenece a un hombre fallecido de Florida. Pero en los últimos 18 meses, Vanguard Reed les ha pagado 3 cuotas separadas por un total de $1.200.000. Sentí una opresión en el pecho. 3 pagos, $1,2 millones. ¿A dónde fue el dinero?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Rebotó, explicó Sara, resaltando el flujo de fondos en rojo. Fue de Vanguard a Northstar, se quedó allí durante 24 horas y luego fue transferido a una firma de consultoría en Panamá. Desde allí, se dividió en cantidades más pequeñas, $9.000 aquí, $8.000 allá, y se canalizó a fondos de incentivos para bonificaciones de ejecutivos. Me quedé mirando la pantalla. Era un esquema clásico de ida y vuelta. Brent estaba tomando dinero de la compañía, lavándolo a través de un proveedor fantasma y trayéndolo de vuelta para engordar sus propios bolsillos y los de su círculo íntimo. Era un robo, simple y llanamente. Pero entonces, Sara sacó un nuevo documento. Aquí es donde se pone peligroso para ti, Claire. Mira la autorización para el contrato de Northstar. Mire. Era un formulario de aprobación de proveedor. Y allí, en la parte inferior, estaba la firma del oficial revisor, C. López. Se me cayó el alma a los pies. Había usado mi nombre para autorizar el robo. Se pone peor, continuó Sara. Encontramos una carpeta etiquetada como cumplimiento normativo, oculta en un subdirectorio del servidor. La abrió. Dentro había docenas de archivos PDF, certificaciones de seguridad para equipos de fábrica, declaraciones de impacto ambiental, auditorías de estándares laborales. Cada uno de ellos llevaba mi firma o mi sello digital. Me recliné en mi silla, la sangre drenando de mi rostro. Estos no eran solo memos internos. Eran requisitos federales. Si la fábrica estaba vertiendo productos químicos ilegalmente, o si el equipo fallaba y hería a un trabajador, la investigación iría directamente a la persona que firmó las comprobaciones de seguridad. Esa persona era yo. Comencé a escribir furiosamente, buscando en los archivos de correo electrónico que había descargado cualquier mención de estos documentos. Necesitaba saber la intención. ¿Era solo pereza? ¿Estaba usando mi sello solo porque era conveniente? Encontré una cadena de correos electrónicos de hace 6 meses. Era entre Brent y su director de operaciones, un hombre llamado Gary, a quien había invitado a cenar una docena de veces. La línea de asunto era preocupaciones de auditoría sobre Northstar.
Gary había escrito: Brent, los auditores están preguntando por qué estamos usando un proveedor no verificado para la logística. Necesitamos una firma de gestión de riesgos o esto va a ser señalado. Contuve la respiración mientras me desplazaba hacia abajo hasta la respuesta de Brent. No te preocupes por eso, había escrito. Yo me encargaré de la firma. Tengo el sello de Claire. Ponlo en los papeles. Nadie se fija 2 veces en la firma de la esposa. Para ellos, es solo un sello de goma. Si surgen preguntas más tarde, podemos decir que ella lo revisó en casa. Nos da un cortafuegos. Leí la palabra de nuevo, cortafuegos. No era una socia. Ni siquiera era una persona. Era un escudo humano. Había construido un cortafuegos con mi reputación y mi nombre para protegerse del calor de sus propios crímenes. La revelación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Esta era su estrategia de salida. Sabía que la compañía se estaba pudriendo desde dentro por su malversación. Sabía que finalmente los reguladores llamarían a la puerta. Y cuando lo hicieran, planeaba quedarse allí, el director ejecutivo afligido y traicionado, y decir: no tenía idea. Mi esposa se encargaba del cumplimiento. Confié en ella, y traicionó a la compañía. Él se iría con el dinero. Yo iría a prisión por fraude y malversación. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Miles. Me está incriminando. No es solo la casa. Me está preparando para cargar con la culpa de delitos federales. Miles respondió al instante: sigue cavando. Necesitamos una cronología. Demuestra la premeditación. Volví a mis pantallas. Abrí un nuevo lienzo en blanco y comencé a construir una cronología, colocando cada firma falsificada, cada transferencia bancaria y cada evento importante de la vida en un único eje horizontal. 15 de enero, Brent transfiere $300.000 a la cuenta de Panamá. 16 de enero, un formulario de cumplimiento de la ley de prácticas corruptas en el extranjero es firmado por C. López. 3 de marzo, Brent le compra a Tessa un brazalete de diamantes por valor de $40.000. 4 de marzo, otra firma falsificada en un formulario de aprobación de proveedor. Seguí añadiendo puntos de datos. El patrón era innegable. Cada vez que robaba dinero, falsificaba mi nombre en las siguientes 48 horas para cubrir el rastro de papel. Luego miré las fechas recientes. Hace 2 semanas, Vanguard Re anuncia la votación de la Junta para la adquisición masiva de una firma tecnológica rival, un acuerdo por valor de $400 millones. Hace una semana, Brent crea un archivo llamado Liberación Total de Responsabilidad, C. López. Anoche, se entregan los papeles del divorcio, incluyendo el acuerdo de confidencialidad y la renuncia a todas las reclamaciones. Las piezas encajaron como los cilindros de una caja fuerte. La adquisición. Si Vanguard compraba esta compañía rival, el proceso de diligencia debida sería intenso. Los auditores revisarían cada centímetro de los libros de Vanguard. Encontrarían los pagos de no restar. Encontrarían las falsas auditorías de seguridad. Brent necesitaba que yo estuviera divorciada y silenciada antes de que se cerrara ese trato. Necesitaba esa liberación total de responsabilidad firmada para que, cuando los auditores encontraran el fraude, pudiera presentar el documento y decir: descubrimos la mala conducta de mi exesposa. La apartamos de la familia y ella aceptó la responsabilidad. El divorcio no era el final de la relación. Era el paso final en la trampa. Miré el calendario de la compañía en la unidad compartida. Próximo viernes, 10 de la mañana, reunión especial de la Junta para votar sobre la adquisición de Cyber Systems. Ese era el plazo. Si esa votación ocurría, la adquisición seguiría adelante. Los auditores externos entrarían. Encontrarían el desastre, y para entonces Brent tendría mis papeles de divorcio firmados en una mano y los documentos de cumplimiento falsificados en la otra. Cerraría la tapa de mi ataúd y la clavaría. Me quedé mirando la fecha. El próximo viernes. Tenía 7 días. 7 días para desmantelar una mentira que él había pasado 18 años construyendo. Mi teléfono vibró. Era una notificación del equipo de Stonebridge. Claire, escribió Sara en el chat, tienes que ver esto. Acabamos de encontrar la agenda de la reunión de la Junta.
Mira el punto número 4. Abrí el documento. Punto 4. Ratificación de todas las certificaciones de cumplimiento y evaluaciones de riesgo previas realizadas por la asesora externa, C. López. Iban a votar para acelerar la aprobación de todos los documentos que supuestamente yo había firmado. Una vez que la Junta votara para ratificarlos, se convertirían en ley de la compañía. La mentira quedaría cimentada en el registro corporativo para siempre. Sentí un sudor frío en la nuca. No solo iba a dejar que yo cargara con la culpa si las cosas salían mal. Estaba diseñando activamente una votación que haría imposible que yo negara esas firmas. Tomé mi teléfono y llamé a Miles. Miles, dije, mi voz temblando por la intensidad del descubrimiento. Votan el próximo viernes. Van a ratificar las falsificaciones. Entonces tenemos que detener esa reunión, dijo Miles. No, dije, mirando la pantalla, mis ojos entrecerrándose. Si detenemos la reunión, él simplemente esconderá las pruebas. Triturará los documentos. Alegará que fue un error administrativo. Miré la cronología que había construido. Miré el correo electrónico donde me llamaba sello de goma. Dejaremos que la reunión suceda, dije, una idea peligrosa formándose en mi mente. Claire, eso es un suicidio, advirtió Miles. No, dije. Es una trampa. Pero esta vez, no soy yo la que cae en ella. Colgué. Miré el calendario. 7 días. Brent pensaba que era el único que podía jugar a largo plazo. Pensaba que era el único que entendía el apalancamiento. Pero había olvidado la primera regla del análisis de riesgos. La variable más peligrosa es la que crees que ya has controlado. Yo era esa variable. Y estaba a punto de volverme muy incontrolable. 2 días después de la fiesta, el silencio de la casa se rompió por el timbre de mi teléfono. La pantalla mostró el nombre Brent. Eran las 11 de la mañana de un martes. En los viejos tiempos, una llamada a esta hora significaba que había olvidado dónde había dejado sus palos de golf o que necesitaba que le recordara el nombre de un donante. Hoy, se sentía como una sonda enviada a aguas profundas para ver si chocaba con una mina. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Necesitaba sonar aturdida, derrotada. Me aclaré la garganta y respondí. Hola, dije, manteniendo mi voz suave y ligeramente irregular. Claire. Su voz era cálida, goteando esa preocupación fabricada que usaba con los accionistas cuando las ganancias bajaban. Solo quería saber cómo estabas. Sé que la otra noche fue intensa. Quería asegurarme de que te estás sobreponiendo. No estaba preocupado por mí. Estaba comprobando su cortafuegos. Estoy bien, Brent, dije, reclinándome en la silla de mi oficina. Mis ojos estaban fijos en la pantalla donde la cronología de Stonebridge Forensics brillaba en alta definición. Solo estoy tratando de procesar todo. Son 18 años para empacar en un fin de semana. Lo sé, dijo, y pude oír el alivio en su voz. Pensaba que me estaba compadeciendo de mí misma. Escucha, noté algo de actividad en el servidor de la nube compartida. Solo algunos archivos antiguos a los que se accedió. Supuse que eras tú, cogiendo algunas fotos personales. Ahí estaba. La verdadera pregunta. Oh, eso, dije, haciendo que mi voz sonara displicente. Sí, estaba buscando las declaraciones de impuestos de hace 3 años. Mi contable dijo que las necesito para calcular correctamente las ganancias de capital de la casa que me diste. Como está tan hipotecada, necesito asegurarme de no recibir una factura que no pueda pagar. Hubo una pausa. Podía oírlo calcular. Las declaraciones de impuestos eran aburridas. Las declaraciones de impuestos eran seguras. No eran certificados de cumplimiento secretos. Claro, dijo. Bueno, asegúrate de tomar solo lo que es tuyo, Claire. No queremos violar el acuerdo de confidencialidad si tienes en tu poder datos propiedad de la compañía. Ni se me ocurriría, mentí. Solo quiero que esto termine, Brent. Solo quiero seguir adelante. Bien, dijo. Eso está bien. Estás siendo sensata. Colgó. Pensó que se había tranquilizado.
Pensó que el ratón estaba acobardado en la esquina. No sabía que el ratón estaba construyendo una guillotina en ese momento. Una hora después, sonó el timbre de la puerta. No fue un timbre educado. Fue una presión larga e insistente que exigía atención. Revisé la cámara de seguridad. Marilyn. Abrí la puerta. Mi suegra estaba allí con un traje Chanel de color crema que costaba más de lo que el estadounidense promedio ganaba en 3 meses. No esperó una invitación. Pasó junto a mí hacia el vestíbulo, sus ojos escaneando la casa como si estuviera tasando una propiedad que pretendía embargar. Veo que todavía estás aquí, dijo, quitándose los guantes de cuero. Pensé que habrías tenido la decencia de marcharte ya. Hola, Marilyn, dije, cerrando la puerta. ¿A qué debo el placer? Vine a asegurarme de que entiendes la realidad de tu situación, dijo, volviéndose para enfrentarme. Brent es demasiado blando. Se siente culpable, pero yo no. Caminó hacia la sala de estar y pasó un dedo por la repisa de la chimenea. Eres una mujer codiciosa, Claire, escupió. Firmaste los papeles, pero conozco a las de tu tipo. Intentarás volver por más. Intentarás exprimirlo para obtener una pensión alimenticia o reclamar algún derecho oculto. Me quedé en el umbral de la puerta, con las manos entrelazadas delante de mí. Activé la grabadora de voz de mi reloj inteligente con un sutil toque de mi dedo índice derecho contra la esfera de cristal. Marilyn, dije, manteniendo mi tono perfectamente uniforme, lo firmé todo. Acepté la casa con la deuda. Acepté los $50.000. ¿Qué más podría tomar? Se rió, un sonido áspero y ladrante. ¿Crees que $50.000 es mucho? Es dinero para el almuerzo. No tienes idea de lo que Brent vale ahora, y nunca lo sabrás. Ese es el punto. Me acerqué a la mesa auxiliar y serví un vaso de agua de una jarra. Necesitaba que siguiera hablando. Necesitaba que fuera específica. Sé que a la compañía le va bien, dije, entregándole el vaso. Pero Brent dice que la mayor parte de su riqueza está invertida en acciones. Dijo que el efectivo escasea. Tomó el vaso y me miró con puro desdén. Mordió el anzuelo con tanta fuerza que prácticamente se lo tragó. Te dice eso porque eres simple, se burló. Las acciones son para el público. ¿De verdad crees que mi hijo dejaría su futuro en manos del mercado? Por favor. Tiene activos que ni siquiera podrías pronunciar. Tomó un sorbo de agua y bajó la voz, inclinándose como para clavar el cuchillo. Esa cuenta en las Caimán por sí sola tiene suficiente para comprar este vecindario 2 veces, susurró, sus ojos brillando con malicia. Y la mejor parte es que es completamente invisible para la ley fiscal de Estados Unidos. Fue lo suficientemente inteligente como para moverlo antes de que se presentara el divorcio. Así que puedes cavar todo lo que quieras, pequeña sanguijuela. Nunca encontrarás ni rastro de ello. Sentí una oleada de adrenalina. Acababa de confirmar la existencia de la cuenta en las Caimán y el momento de la transferencia. Era una admisión de ocultamiento de activos durante un proceso de divorcio. Era un delito grave. Gracias por decirme eso, Marilyn, dije. Me ayuda a entender por qué fue tan generoso con la casa. No te lo digo para que lo entiendas, espetó, dejando el vaso con tanta fuerza que arriesgó a romper el posavasos. Te lo digo para que sepas que estás vencida. No intentes luchar contra el acuerdo de confidencialidad. No intentes demandar. Si lo haces, te enterraremos. Tenemos jueces en nuestro bolsillo. Tenemos abogados que se comen a gente como tú por deporte. Se ajustó la chaqueta y marchó hacia la puerta. Recuerda tu lugar, Claire. Fuiste una invitada en nuestro mundo. Y la hora de salida ha pasado. Cerró la puerta de golpe detrás de ella. Esperé 5 segundos, luego toqué mi reloj de nuevo para guardar la grabación. Llamé al archivo, Confesión Marilyn, ocultamiento de activos. Se lo envié a Miles inmediatamente. 20 minutos después, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de texto de Brent. El tono había cambiado por completo. Debía haber hablado con Marilyn. Debía haberse dado cuenta de que su pequeña vuelta de la victoria podría haber expuesto una grieta en su armadura.
O quizás solo sentía la presión de la próxima reunión de la junta. El texto decía: espero que no estés sacando ideas de mi madre. Habla demasiado. Pero escúchame. Si intentas reabrir el acuerdo, te demandaré por incumplimiento de contrato. Te demandaré por difamación. Me aseguraré de que nunca más trabajes en finanzas. Tengo gente que se encarga de problemas como tú. No me pongas a prueba. Estaba perdiendo el control. Me estaba amenazando con gente y la ruina profesional porque estaba aterrorizado. Un hombre que está seguro de su victoria no envía amenazas por mensaje de texto un martes por la tarde. No le respondí. Reenvié la captura de pantalla a miles con una sola leyenda: están empezando a asustarse. Volví a mi oficina. Era hora del movimiento final del día. Tenía las pruebas. Tenía la cronología. Tenía la grabación. Pero mantenerlo en mi portátil era peligroso. Si decidían enviar a esa gente que Brent mencionó para que entrara en mi casa y robara mi ordenador, lo perdería todo. Inicié sesión en la interfaz de Maroline Advisory. Esto no era una nube pública. Era una granja de servidores ubicada en un búnker en Suiza, protegida por 3 capas de encriptación biométrica. Era el equivalente digital de una bóveda de banco. Seleccioné la carpeta etiquetada como Proyecto Calvel. Contenía las firmas falsificadas, las facturas de Northstar, la cronología de la malversación, la grabación de Marilyn, las capturas de pantalla de las amenazas de Brent. Inicié la carga. La barra de progreso se movió por la pantalla: 10%, 40%, 80%. Observé cómo avanzaba la línea verde. Con cada punto porcentual, el peso sobre mis hombros se aligeraba. Una vez que estos datos estuvieran en los servidores de Maroline, serían intocables. Incluso si quemaran mi casa, la verdad sobreviviría. Carga completa. Cerré el portátil. Me senté en la penumbra de la habitación, escuchando el zumbido del disco duro al detenerse. Pensaban que estaban tratando con una esposa despechada que reaccionaba emocionalmente. No se daban cuenta de que estaban tratando con una analista de riesgos profesional que acababa de hacer una copia de seguridad de todo su caso fuera del sitio. Me levanté para estirarme, sintiendo la primera punzada de hambre que había sentido en 2 días. Caminé hacia la cocina. Mi teléfono vibró de nuevo. Me detuve. Supuse que era Brent de nuevo, volviendo con otra amenaza. O quizás Marilyn, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Tomé el teléfono. Era un mensaje de texto, pero el número no era de Brent. No era de Marilyn. No era de Miles. Era un número que no reconocía. Abrí el mensaje. Tenemos que hablar. Tengo los archivos que me dijo que borrara. Me quedé mirando la pantalla. Los archivos que me dijo que borrara. Solo había una persona que tendría acceso a archivos que Brent ordenaría borrar. Una persona que estaba lo suficientemente cerca como para recibir esas órdenes, pero quizás lo suficientemente asustada como para no seguirlas. No era una amiga. Era la enemiga. Pero en una guerra como esta, a veces el enemigo de tu enemigo es la única arma que te queda. Miré el mensaje de texto del número desconocido durante mucho tiempo. El nombre de Tesaro se sentía como un fragmento de cristal en mi boca. Mi instinto era bloquear el número, arrojar el teléfono al otro lado de la habitación, negarme a interactuar con la mujer que había ayudado a desmantelar mi matrimonio. Pero ya no operaba por instinto. Operaba con inteligencia. Y la inteligencia requería recopilar datos de todas las fuentes disponibles, incluso si esa fuente era la persona que dormía con mi esposo. Acepté reunirme con ella, no en mi casa, y ciertamente no en las oficinas de Vanguard. Elegí un pequeño restaurante abierto las 24 horas en el borde del distrito industrial, un lugar donde camioneros y trabajadores por turnos comían pastel a las 3 de la mañana. Era terreno neutral, sin pretensiones y muy alejado del circuito de los clubes de campo donde Marilyn podría tener espías. Llegué 15 minutos antes. Me senté en un reservado frente a la puerta, con la espalda contra la pared. Pedí un café solo y esperé. Cuando Tessa entró, no se parecía al trofeo brillante y triunfante que había visto en las páginas de Sociedad. Llevaba una gabardina ceñida a la cintura, y su cabello, generalmente peinado a la perfección, estaba recogido en un moño desordenado.
Llevaba gafas de sol oscuras, aunque estaba nublado y llovía afuera. Miró por encima del hombro 2 veces antes de verme. Se deslizó en el reservado frente a mí. Se quitó las gafas de sol y vi las ojeras bajo sus ojos. Parecía aterrorizada. No la saludé. Simplemente la observé. No pensé que vendrías, dijo, su voz temblando ligeramente. Hizo una seña a la camarera para pedir agua, sus manos temblando mientras alisaba la servilleta sobre la mesa. Tengo curiosidad, Tessa, dije, manteniendo mi voz plana. Normalmente la amante espera hasta que la tinta de los papeles del divorcio esté seca para dar una vuelta de la victoria. ¿O viniste a pedir consejo sobre cómo quitar las manchas de vino tinto de las alfombras? Se estremeció. Fue una reacción pequeña y satisfactoria, pero se recuperó rápidamente. No estoy aquí para pelear contigo, Claire, dijo, inclinándose sobre la mesa. Y no estoy aquí para presumir. Estoy aquí porque creo que estoy en problemas. Tomé un sorbo lento de mi café. Estás durmiendo con un hombre casado que actualmente está bajo investigación interna por malversación. Sí, diría que estás en problemas. Pero eso suena como un problema personal. No es solo eso, siseó, bajando la voz a un susurro. Volvió a mirar alrededor del restaurante. Paranoica. Me está obligando a hacer cosas. ¿Hacer cosas?, pregunté. Me hizo quedarme hasta tarde 3 noches seguidas, dijo. Me dio su inicio de sesión de administrador. Me dijo que limpiara los archivos de correo electrónico. Me dijo que borrara hilos específicos del servidor antes de que comience la auditoría de adquisición la próxima semana. Dejé mi taza de café. La cerámica tintineó contra el plato. ¿Te pidió que destruyeras pruebas?, pregunté. Dijo que era solo limpiar el desorden viejo, dijo, sus ojos grandes y húmedos. Dijo que era un procedimiento estándar para eliminar archivos duplicados. Pero Claire, los leí. Leí los correos electrónicos antes de borrarlos. No eran duplicados. Eran conversaciones con proveedores que no existen. Eran borradores de los formularios de cumplimiento con tu nombre en ellos. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña unidad USB de plata. La colocó sobre la mesa entre nosotros. Parecía inofensiva, como algo que usarías para almacenar fotos de vacaciones. No los borré, susurró. ¿Los copié? Miré la unidad. Luego la miré a ella. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué traerme esto a mí? Tú eres su futuro. Eres la nueva señora Calvel. Soltó una risa amarga y seca. No hay futuro, Claire. ¿Crees que soy estúpida? Trabajo en relaciones públicas. Sé cómo dar un giro a una historia, pero también sé cuando una historia está a punto de estrellarse. Señaló la unidad con un dedo bien cuidado. Ayer, me dijo que firmara una declaración jurada afirmando que te había visto acceder al servidor seguro desde casa. Quería que mintiera. Quería que dijera que te vi manipulando los archivos. Tomó una respiración profunda. Si firmo eso y los federales entran, no soy solo un testigo. Soy una conspiradora. Me enfrento a obstrucción de la justicia. Tengo 26 años, Claire. No voy a ir a una prisión federal por un hombre que ni siquiera me presenta a su madre porque cree que es demasiado pronto. Me di cuenta entonces de que la había juzgado mal. Pensé que era una villana. No lo era. Era una superviviente. Era egoísta, oportunista y moralmente flexible. Pero no era suicida. Se había dado cuenta de que Brent no era un boleto dorado. Era un ancla, y la estaba arrastrando con él. Tomé la unidad USB. Se sentía fría en mi mano. ¿Qué quieres?, pregunté. Inmunidad, dijo de inmediato. O lo que sea más parecido. Quiero salir. Quiero alejarme de Vanguard Rig y de Brent Caldwell sin antecedentes penales. Si te doy esto, si testifico que me ordenó destruir pruebas, puedes mantenerme fuera del radio de la explosión. No soy fiscal, Tessa. No puedo prometer inmunidad. Pero tienes un abogado, dijo. Uno que da miedo. Lo busqué. Miles Rohr. Él hace tratos.
Dile que cooperaré. Solo no dejes que me hunda con él. La miré de verdad. Vi el miedo que Brent le había infundido. Él usaba a la gente. Me usó a mí por mi cerebro, y la usó a ella por su adoración. Y cuando nos volvimos inconvenientes, trató de deshacerse de nosotros. Guardé la unidad en mi bolsillo. Hablaré con Miles, dije. Si esta unidad contiene lo que dices, probablemente podamos posicionarte como una denunciante en lugar de una co-conspiradora. Pero tienes que hacer exactamente lo que yo diga. Lo haré, dijo, el alivio inundando su rostro. Vuelve al trabajo, le ordené. Actúa con normalidad. Finge que borraste los archivos. Déjale pensar que está a salvo. Si te pide que firmes algo más, dile que necesitas revisar la redacción. Gánale tiempo, pero no firmes. Me levanté. No le di las gracias. No estaba haciendo esto por mí. Lo estaba haciendo para salvar su propio pellejo. Pero en una guerra, no compruebas la pureza de la munición. Simplemente cargas el arma. Salí del restaurante y me subí a mi coche. Conecté la unidad USB a mi portátil y me conecté al punto de acceso seguro. Inicié una sesión remota con Stonebridge Forensics. Sara, dije por mi auricular, estoy subiendo un nuevo lote de archivos. La fuente es interna. Verifica la autenticidad inmediatamente. Esperé en el coche, la lluvia tamborileando un ritmo pesado en el techo. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Luego la voz de Sara llegó, clara y nítida. Claire, esto es oro. Dime, dije. Tenemos metadatos, dijo Sara. Tenemos las fechas de creación originales de los documentos falsificados. Pero lo más importante, tenemos un correo electrónico eliminado de Brent a su abogado personal. Léelo, ordené. Fue enviado hace 3 días, dijo Sara. Dice, el asunto de la esposa está arreglado. Firmó el acuerdo de confidencialidad. Una vez que Tessa borre los registros del servidor, no habrá ningún vínculo entre yo y las cuentas de Northstar. Si algo surge, nos atenemos a la narrativa de que Claire estaba llevando a cabo una operación en la sombra. Tiene la formación financiera. Es plausible que malversara los fondos sin mi conocimiento. Sentí una fría sonrisa en mis labios. Ahí estaba. La intención, la malicia, la premeditación. No solo me estaba echando la culpa a mí. Estaba elaborando una narrativa donde mi competencia era la prueba de mi culpabilidad. Estaba usando mi propio currículum en mi contra. ¿Y Tessa?, pregunté. La unidad contiene un registro de chat, continuó Sara. Es de una aplicación de mensajería interna. Brenda Tessa. Cito, no hagas preguntas, solo borra el disco. Si quieres ser mi esposa, necesitas aprender a proteger a la familia. Haz esto y seremos libres. ¿Fin de la cita? Había vinculado su propuesta de matrimonio a la comisión de un delito grave. Es un monstruo, susurré. Es descuidado, corrigió Sara. Y ahora está expuesto. Desconecté la sesión y llamé a Miles. Lo tenemos, dije. Tenemos la prueba irrefutable. Tessa se ha pasado a nuestro bando. Oí a Miles exhalar lentamente al otro lado de la línea. Esto cambia la estrategia, dijo Miles. Ya no te estamos defendiendo de un mal acuerdo de divorcio. Ahora estamos construyendo un caso por conspiración criminal y fraude. Quiero terminar con esto, Miles, dije. Quiero que lo detengan antes de la reunión de la Junta el próximo viernes. Tenemos suficiente para ir a las autoridades, coincidió Miles. Pero Claire, escúchame. Si vamos a la policía ahora, podría enterarse. Tiene conexiones. Podría encontrar una manera de destruir las copias de seguridad físicas. O podría huir del país a esa cuenta en las Caimán de la que su madre se jactaba. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Necesitamos un golpe de gracia, dijo Miles. Un golpe tan repentino y tan público que no pueda correr ni esconderse. Necesitamos atraparlo en el acto de finalizar el fraude. La reunión de la Junta, dije, dándome cuenta de a dónde quería llegar. Exactamente, dijo Miles.
Él cree que va a entrar allí para ser coronado rey. Necesitamos asegurarnos de que salga esposado. Pero para hacer eso, necesitamos intervención federal. La policía local será demasiado lenta y podría ser intimidada por su influencia. Necesitamos el tipo de artillería pesada a la que no le importa la política local. Me quedé en silencio. Sabía exactamente quién tenía ese tipo de artillería. Había pasado 18 años tratando de demostrar que no necesitaba la ayuda de mi padre. Me había casado con un hombre específicamente porque era lo opuesto a mi rígido padre militar. Quería construir algo por mi cuenta. Pero lo que había construido era una trampa. Y ahora, para salir de ella, necesitaba la única cosa de la que había estado huyendo. Miles, dije en voz baja, sé a quién llamar. ¿Estás segura?, preguntó Miles. Una vez que hagas esa llamada, no hay vuelta atrás. Se nos irá de las manos. Miré la lluvia deslizarse por el parabrisas. Pensé en la cara de suficiencia de Brent en la fiesta. Pensé en Marilyn riéndose de mí. Pensé en los 18 años que había perdido construyendo una escalera para un hombre que la patearía en el momento en que llegara a la cima. Estoy segura, dije. Colgué el teléfono. Me senté allí por un momento, reuniendo mis fuerzas. Luego me desplacé por mis contactos hasta que encontré el número que no había marcado en 4 años. Estaba etiquetado simplemente como «General». Presioné llamar. Me senté en mi coche, con la lluvia todavía golpeando contra el techo, mirando el nombre del contacto en la pantalla de mi teléfono, General. No era un apodo que le hubiera puesto para hacer gracia. Era como lo llamaba el mundo. Y en muchos sentidos, era quien era, incluso en casa. Tomás López, general de 3 estrellas retirado, actualmente asesor estratégico senior de la Oficina de Integridad de Contratos Federales. No había hablado con él en 4 años, no desde la cena de Navidad en la que me dijo que Brent era un objeto brillante sin integridad estructural, y yo le dije que estaba cansada de ser tratada como un soldado en su pelotón en lugar de una hija. Me había marchado. Había pasado los años siguientes demostrándole que estaba equivocado, demostrando que podía construir una vida sin su influencia, sin sus conexiones, sin su aterradora sombra cerniéndose sobre mí. Pero ahora, mirando las pruebas de la traición de mi esposo, me di cuenta de la amarga verdad. No le había demostrado que estaba equivocado, le había dado la razón. Brent no tenía integridad estructural. Y ahora la estructura se estaba derrumbando sobre mí. No necesitaba un abrazo. No necesitaba dinero. Necesitaba la única cosa que mi padre poseía en abundancia, la autoridad para detener un tren en marcha. Presioné el botón de llamada. El teléfono sonó 1, 2 veces. López, respondió una voz. No era una pregunta. Era una declaración de presencia. Su voz era exactamente como la recordaba, grava sobre acero, desprovista de calidez innecesaria pero vibrando con alerta. Papá, dije. Mi voz era firme. Me había enseñado que el pánico era un lujo que la supervivencia no permitía. Soy Claire. Hubo un silencio al otro lado, pesado y denso. Pude oír el leve rasguño de un bolígrafo sobre el papel. Luego se detuvo. Claire, dijo. El tono no cambió. ¿Estás a salvo? Físicamente, sí, dije. Legalmente, estoy en la zona de muerte. No perdí el tiempo con disculpas o formalidades. Sabía cómo procesaba la información. Quería el titular, luego la información, luego la petición. Brent está llevando a cabo un esquema de fraude a través de Vanguard Lee que involucra contratos de defensa federales, dije, hablando clara y rápidamente. Ha estado malversando fondos a través de proveedores fantasma. Ha falsificado mi firma en certificados de cumplimiento para eludir auditorías. Se está preparando para cerrar una fusión el próximo viernes que ratificará esas falsificaciones. Me está preparando para que yo cargue con la culpa de 18 meses de robo sistemático. El silencio volvió. Se prolongó durante 10 segundos, luego 20. No lo llené. Esperé. ¿Volumen?, preguntó. 1,2 millones confirmados, respondí. La exposición potencial en la nueva adquisición es de 400 millones. ¿Y la firma? Es un sello digital, dije.
Pero tiene un rastro de correos electrónicos instruyendo a su personal para que lo usen sin mi consentimiento. Lo llama un cortafuegos. Oí una exhalación brusca. Era la única señal de ira que se permitía. Tú eres el cortafuegos, dijo. No era una pregunta. Sí. ¿Tienes las pruebas?, preguntó. No sospechas, no rumores. ¿Tienes datos sólidos que se sostengan en un tribunal federal? Tengo los registros del servidor de Maroline, dije. Tengo las transferencias bancarias. Tengo una grabación de su madre admitiendo activos ocultos. Y desde hace 30 minutos, tengo una unidad USB de su amante que contiene órdenes directas de destruir pruebas de incumplimiento federal. Envíalo, ordenó. Canal seguro. ¿Todavía recuerdas la clave de encriptación que te di? Nunca la olvidé, dije. Envía el resumen. Estoy en la oficina. Lo miraré ahora. No colgó. Dejó el teléfono sobre su escritorio. Podía oír el tecleo de un teclado. Abrí mi portátil, lo conecté a mi teléfono e inicié la transferencia a su Dropbox privado y seguro. Enviado, dije. Durante 5 minutos, el único sonido en la línea fue el zumbido del aire acondicionado de su oficina y el ocasional clic de un ratón. Me senté en el coche oscuro, mi corazón latiendo con un ritmo lento y pesado. Este era el punto de no retorno. Una vez que Tomás López viera esto, ya no sería una disputa familiar. Sería una operación federal. Finalmente, su voz volvió a la línea. Era más fría ahora, letal. La chica, dijo. Lou. Es el testigo. Está asustada, dije. ¿Quiere un trato? Si esta unidad es auténtica, dijo, nos acaba de entregar la intención. Sin esto, es un divorcio complicado con algunas irregularidades financieras. Con esto, es conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos. Esto activa el mandato de la FIB. ¿Tenemos jurisdicción? Solté un aliento que no sabía qué estaba conteniendo. Jurisdicción. Esa era la palabra mágica. Significaba que la policía local que jugaba al golf con Brent estaba fuera de la ecuación. Significaba que los tribunales estatales quedaban al margen. ¿Qué hago?, pregunté. Nada, dijo bruscamente. Papá, la reunión de la Junta es en 7 días. Van a votar. Déjalos, dijo. Si te mueves ahora, destruye las copias de seguridad. Afirma que el USB fue robado o plantado. Contrata a un abogado y alarga esto durante 5 años mientras tu reputación se pudre. Necesitas que se sienta seguro. Necesitas que entre en esa habitación pensando que ha ganado. Me está amenazando, dije. Está intentando asustarme para que me calle. Bien, dijo mi padre. El miedo hace que los hombres sean descuidados, pero la arrogancia los mata. Déjale ser arrogante. No respondas. No te defiendas. Déjale pensar que estás rota. Cree que soy débil, dije, la amargura subiendo por mi garganta. ¿Eres una López?, dijo. Usa el camuflaje. Hizo una pausa, y por un breve segundo, el general retrocedió y el padre avanzó solo 1 centímetro. Leí el archivo, Claire. Tú construiste toda la estructura financiera de esa compañía. Sí, dije. ¿Y cree que puede derribarla y enterrarte bajo los escombros sin que te des cuenta? Sí. Entonces es un tonto, dijo. Y vamos a enseñarle una lección sobre fallos estructurales. La reunión es en la sede, dije. Viernes, 10 de la mañana. Está planeando un brindis de celebración justo después de la votación. Conozco el protocolo, dijo. Yo me encargaré de la logística. Tú solo asegúrate de estar en esa sala. Puede que no me deje entrar, dije. Quiere que me vaya. Te dejará entrar, dijo mi padre, su voz bajando a un gruñido bajo. Porque quiere regodearse. Quiere verte derrotada. Dale esa satisfacción. Entra allí con la cabeza baja. Firma lo que sea que te ponga delante si es necesario. Hazle creer que la trampa se ha cerrado. ¿Y entonces?
Y entonces, dijo, esperas a que se abra la puerta. ¿Quién viene?, pregunté, aunque ya lo sabía. Voy yo, dijo. Y traigo a los limpiadores. Se refería al equipo táctico, los agentes que aseguraban las escenas y ejecutaban las órdenes federales. Papá, dije, sintiendo una repentina oleada de emoción. Gracias. No me des las gracias todavía, me cortó. Ejecutamos el viernes. Hasta entonces, eres un fantasma. No hables con tu abogado sobre los detalles de la redada. No hables con la chica. Quédate en esa casa y deja que cabe su tumba unos metros más hondo. ¿Entendido? Entendido, dije. El viejo reflejo había vuelto. El soldado respondiendo al comandante. Claire, dijo justo antes de cortar la conexión. Sí. Cuando esa puerta se abra el viernes, dijo, su voz dura como el pedernal, no mires al suelo. No mires a tu esposo. Mira al frente. Mírame a mí. Y no parpadees. No lo haré, dije. La línea se cortó. Bajé el teléfono. Mi mano ya no temblaba. El miedo que me había estado carcomiendo el estómago durante 3 días se había ido, reemplazado por una certeza fría y tranquila. Brent tenía a sus miembros de la Junta. Tenía a su madre. Tenía sus millones en las Islas Caimán. Pero yo tenía al gobierno de los Estados Unidos. Y lo más importante, tenía un padre que había estado esperando 4 años una razón para recordarle al mundo que nadie se mete con su sangre. Arranqué el coche. El motor rugió a la vida. Conduje a casa, no como una víctima que regresa a la escena del crimen, sino como un observador avanzado que marca el objetivo para un ataque aéreo. El viaje en ascensor hasta el piso 42 de la sede de Vanguard Diggs se sintió menos como un ascenso y más como ser cargada en la elegante cámara de paredes de cristal de un revólver. Era viernes por la mañana, 10 en punto. La ciudad de San Antonio se extendía debajo de mí, una cuadrícula de gris y verde bajo el implacable sol de Texas. Pero dentro del edificio, el aire estaba acondicionado a unos frescos y estériles 20 grados Celsius. Ajusté el puño de mi chaqueta. Había elegido un traje de un suave gris paloma. No era un traje de poder. Era el color de una sombra, de alguien que se desvanece en el fondo. Era exactamente lo que Brent quería ver. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el área de recepción bullía con una energía frenética. La votación de la adquisición estaba programada para el mediodía, seguida de una conferencia de prensa. El personal corría de un lado a otro con auriculares, llevando bandejas de catering y pilas de kits de prensa. Pero no me llevaron a la sala de juntas principal. La asistente personal de Brent, una joven que me miró con una mezcla de lástima y curiosidad, me guió a la antesala ejecutiva. El señor Calvel la está esperando en el salón privado, dijo en voz baja. Entré. La habitación era espaciosa, dominada por una larga mesa de teca importada y una vista que costaba más que la pensión de mi padre. Brent estaba de pie junto a la ventana, ajustándose la corbata en el reflejo del cristal. Se giró cuando entré, mostrando una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Claire, dijo, acercándose con los brazos ligeramente abiertos como si estuviera saludando a una vieja socia comercial en lugar de a la esposa a la que estaba defraudando activamente. Gracias por venir. Sé que esto es poco ortodoxo, pero el equipo legal insistió. No estaba solo. Marilyn estaba sentada en un sillón de cuero en la esquina, pareciendo una reina regente presidiendo una ejecución. Llevaba un vestido rojo sangre que chocaba violentamente con los tonos neutros de la habitación. No finjamos que esto es una visita social, Brent, dijo Marilyn, su voz cortando su actuación. Se levantó y caminó hacia la mesa, sus tacones hundiéndose en la alfombra afelpada. Haz que firme el papel para que pueda irse. Los miembros de la Junta llegan en 20 minutos. No necesitamos el desorden de tu pasado rondando por aquí. Brent suspiró, dándome una mirada de disculpa ensayada. Ya sabes cómo es madre, dijo suavemente. Pero tiene razón en cuanto al tiempo. Necesitamos despejar el terreno antes de la votación. Me hizo un gesto para que me sentara. Tomé el asiento frente a él.
Mantuve las manos en mi regazo, juntándolas para evitar que temblaran. No de miedo, sino del puro esfuerzo de reprimir la rabia que hervía en mis venas. ¿Qué es?, pregunté, mi voz baja. Pensé que lo había firmado todo en la fiesta. Solo una formalidad, dijo Brent, deslizando un único documento sobre la madera pulida. Es un anexo, una confirmación de la renuncia que firmaste. Miré el documento. Se titulaba Declaración jurada de renuncia voluntaria y ratificación de actos pasados. Leí el primer párrafo. No era solo una renuncia. Era una confesión general. Al firmar esto, estaba declarando que tenía pleno conocimiento y control independiente sobre todos los asuntos de cumplimiento durante los últimos 5 años y que transfería voluntariamente toda la autoridad al equipo ejecutivo actual. Era el clavo final. Si firmaba esto, estaba asumiendo retroactivamente la responsabilidad de cada documento falsificado, cada auditoría de seguridad falsa y cada transferencia ilegal. Le estaba entregando una confesión firmada que podría mostrar al FBI si alguna vez llamaban a la puerta. Ya veo, dije. ¿Quieres que confirme que me estoy desvinculando de los proyectos que inicié? Brent asintió, inclinándose hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Puso en marcha su encanto, la voz que usaba para cerrar tratos. Es por tu propio bien, Claire. Esto te separa por completo. Si la compañía crece, si asumimos riesgos, no eres responsable. Lo hago para protegerte. Quiero que tengas un borrón y cuenta nueva. Mentía con tanta naturalidad que era casi impresionante. Marilyn resopló desde un lado. ¿Protegerla? Eres demasiado amable, Brent. Debería estar agradecida de que no la estemos cobrando por los años que pasó aprovechándose de ti. Me miró, sus ojos entrecerrándose. Fírmalo, Claire. Fírmalo y desaparece. Ve a buscar un buen contable para casarte. Deja la construcción de imperios a los adultos. Miré el bolígrafo que Brent había colocado junto al papel. Era un Mont Blanc, pesado y negro. Lo cogí. Dudé solo por un segundo. Este era el momento. Papá había dicho que le dejara sentirse seguro. Papá había dicho que dejara que la trampa se cerrara. Pero no iba a firmar mi propia sentencia de muerte sin dejar una clave para el forense. Destapé el bolígrafo. Firmaré, dije en voz baja. Brent exhaló, sus hombros cayendo 5 centímetros. ¿Excelente? Pasé la página. No solo firmé al final. Puse mis iniciales en la esquina inferior derecha de la primera página. Luego puse mis iniciales en la segunda página. Para el ojo inexperto, para Brent y Marilyn, solo estaba siendo meticulosa. Estaba siendo la esposa aburrida y orientada a los detalles que despreciaban. Pero no solo estaba poniendo mis iniciales. Estaba añadiendo una pequeña y casi invisible barra vertical después de la fecha en cada página. Era una notación que Miles y yo habíamos usado durante años en nuestros borradores internos para denotar contenido bajo revisión o firma disputada. No era una anulación legal del documento, pero para un perito calígrafo, crearía un patrón. Demostraría que había leído las páginas y las había marcado de una manera específica que contradecía la idea de un acuerdo ciego y feliz. Llegué a la línea de firma final. Brent observaba la punta del bolígrafo como un halcón. Marilyn golpeaba el pie con impaciencia. Escribí mi nombre, Claire López Calvel. Terminé la firma con una floritura, golpeando el bolígrafo con un fuerte clic que resonó en la habitación silenciosa. Empujé el documento de vuelta sobre la mesa. Ahí tienes, dije. Estás libre de mí. Brent agarró el papel. Escaneó la firma, comprobando que fuera legible. Una sonrisa lenta y amplia se extendió por su rostro. Parecía un hombre que acababa de engañar a la muerte y ganar la lotería en la misma tarde. Se levantó, apretando el papel contra su pecho. Gracias, Claire, dijo. Se acercó a la barra lateral y sirvió 2 vasos de whisky. No sirvió uno para mí. Levantó su vaso hacia Marilyn. Por el futuro, dijo. Por el futuro, respondió Marilyn, chocando su vaso contra el de él. Se volvió hacia mí, una sonrisa cruel estirando sus labios. Adiós al pasado.
Brent me miró, sus ojos brillando con arrogancia. «Sabes, Claire», dijo, su voz goteando con descendencia, «realmente aprecio esto. Fuiste útil en los primeros días. Fuiste un buen peldaño. Pero algunas personas están hechas para la planta baja, y otras para el ático». Marilyn se rió. Fue un sonido agudo y penetrante que me rechinó en los oídos. «Oh, Brent, no seas tan sentimental», cacareó. «Ella solo era la ayuda, y finalmente hemos sacado la basura». Se quedaron allí riendo juntos, la madre y el hijo que creían ser dueños del mundo. Estaban borrachos de su propio poder, completamente ajenos al hecho de que el papel que Brent sostenía no era un escudo, sino una baliza de rastreo. Me quedé sentada allí, en silencio, observándolos. No me moví. No me levanté para irme. Brent notó mi quietud. Bajó su vaso, un ceño fruncido surcando su frente. «Puedes irte ahora, Claire», dijo, haciendo un gesto con la mano hacia la puerta. «El espectáculo ha terminado». Lo miré. Miré a Marilyn. Y por primera vez en meses, permití que una sonrisa genuina apareciera en mi rostro. «No, Brent», dije, mi voz firme y lo suficientemente alta como para cortar sus risas. «El espectáculo acaba de empezar». Abrió la boca para hablar, para preguntar a qué me refería. Pero las palabras nunca salieron. Detrás de mí, las pesadas puertas dobles del salón privado no solo se abrieron. Fueron abiertas con tal fuerza que los pomos se estrellaron contra las paredes con un sonido como un disparo. La risa en la habitación murió al instante. Brent se congeló, su vaso a medio camino de su boca. Marilyn se giró, su rostro contorsionado por la sorpresa. No me di la vuelta. No lo necesitaba. Sabía exactamente quién estaba en el umbral. Mantuve mis ojos fijos en el rostro de Brent, observando cómo el color se drenaba de su piel, volviéndolo de un gris pálido y enfermizo. El aire en la habitación cambió al instante, la costosa colonia y el whisky superados por el repentino y agudo olor a autoridad. El silencio que siguió al estruendo de las puertas fue absoluto. No era la tranquilidad de una biblioteca. Era el vacío de una habitación de la que se había succionado todo el oxígeno en un solo segundo. Mi padre, Tomás López, cruzó el umbral. No llevaba uniforme, pero no lo necesitaba. Llevaba un traje de color carbón que se ajustaba a sus anchos hombros con precisión militar, la corbata anudada firmemente contra un cuello blanco almidonado. No me miró. No miró la vista del horizonte de San Antonio. Sus ojos, fríos y duros como la pizarra, se fijaron al instante en Brent. Era una mirada que solo había visto una vez antes, dirigida a un soldado que se había quedado dormido en su puesto. Era una mirada de evaluación, calculando la forma más eficiente de neutralizar una amenaza. No habló. No necesitaba presentarse. Su presencia llenó la habitación, empujando los muebles caros y a los ocupantes arrogantes a la insignificancia. Flanqueándolo había dos hombres que claramente no eran de la seguridad del hotel ni de la policía local. Llevaban trajes azul oscuro que estaban cortados para disimular, pero el bulto de las pistoleras de hombro era inconfundible para cualquiera que supiera qué buscar. En sus solapas, llevaban pequeños prendedores de plata, la insignia de la Oficina de Integridad de Contratos Federales. No sacaron sus armas, pero sus manos descansaban cerca de sus cinturas, su postura relajada pero en espiral, lista para saltar. Se movían con una fluidez sincronizada que gritaba entrenamiento federal. Uno de los agentes, un hombre con el pelo rapado y un rostro tallado en granito, dio un paso adelante. Levantó una cartera de cuero, abriéndola para revelar una placa dorada y una identificación con foto. «Agentes federales», anunció, su voz plana, llegando hasta el fondo de la habitación sin gritar. «Estamos ejecutando una orden federal para la preservación de pruebas y la detención de testigos clave en relación con una investigación en curso sobre fraude en adquisiciones y conspiración contra el Departamento de Defensa». Brent se quedó helado, su mano todavía aferrada al vaso de whisky. El líquido temblaba, creando pequeñas ondas que delataban el temblor de su mano. Su rostro había pasado del sonrojo de la victoria a un blanco fantasmal y calcáreo. Por un momento, su cerebro pareció incapaz de procesar el cambio en la realidad. Miró de los agentes a mí, luego a mi padre, su boca abriéndose y cerrándose como un pez en un muelle. «Esto es un error»,
tartamudeó Brent, su voz quebrándose en la última sílaba. Esta es una reunión privada. No tienen jurisdicción aquí. Esta es una sede corporativa. El agente lo ignoró por completo. Giró la cabeza ligeramente hacia su compañero. Aseguren las salidas. Nadie sale. No se deben tocar los dispositivos digitales. Marilyn, que había estado sentada como una reina en su trono, de repente se puso de pie de un salto. Su rostro era una máscara de indignación, pero sus ojos se movían por la habitación con el pánico de un animal atrapado. ¿Saben quiénes somos?, chilló, su voz aguda y quebrada. No pueden simplemente irrumpir aquí con armas. Somos los Calvel. Les quitaré sus placas por esto. Llamaré al alcalde. Metió la mano en su bolso, presumiblemente para coger su teléfono. El segundo agente se movió. Cubrió la distancia entre la puerta y el sillón en 2 largas zancadas. No la tocó, pero se colocó directamente en su camino, cerniéndose sobre ella. Señora, ponga las manos donde pueda verlas, ordenó el agente. Su tono no era una petición. Intentar acceder a un dispositivo de comunicación durante la ejecución de una orden federal se considerará obstrucción a la justicia. No me obligue a esposarla. Marilyn se congeló. Miró al agente. Luego me miró a mí. Su expresión cambió de la ira a una comprensión incipiente y horrorosa. Me miró como si yo fuera un monstruo que había convocado accidentalmente de las profundidades. Tú, susurró, señalándome con un dedo tembloroso. Tú hiciste esto, pequeña bruja desagradecida. Mi padre finalmente se movió. Pasó junto a los agentes, junto a la mesa donde todavía yacían los papeles firmados, y se detuvo a 1 metro de Brent. No gritó. No levantó una mano. Simplemente se quedó allí, un monolito de juicio. Brent, tratando de recuperar un ápice de su autoridad, enderezó la espalda. Dejó el vaso sobre la mesa con un estrépito. General López, dijo Brent, tratando de hacer que su voz sonara profunda y razonable. Supongo que esto es algún tipo de táctica de negociación dramática en nombre de su hija, pero le aseguro que traer hombres armados a mi oficina es... No es una negociación, interrumpió mi padre. Su voz era baja, un retumbar de trueno que se siente en el pecho. Y estos no son mis hombres. Pertenecen al gobierno de los Estados Unidos. Y tú, Brent, estás a punto de convertirte en su propiedad. ¿De qué estás hablando?, exigió Brent, aunque el sudor que perlaba su frente contaba una historia diferente. No he hecho nada malo. Mi compañía está a punto de cerrar una adquisición de $400 millones. Esa adquisición se basa en una fundación de arena y dinero de los contribuyentes robado, dijo el agente principal. Se acercó a la mesa y colocó un documento sobre la superficie de teca. Era una orden de registro. Tenemos acceso autorizado a todos los servidores de Vanguard RI, continuó el agente. Hemos señalado transferencias sospechosas a las Islas Caimán por un total de más de $2 millones. Y tenemos pruebas de falsificación generalizada de certificados de cumplimiento federales. Eso es mentira, gritó Brent, su compostura finalmente haciéndose añicos. Golpeó la mesa con la mano. No tienen pruebas. Esos certificados fueron firmados por la oficial de cumplimiento. Si hay errores, hablen con ella. Me señaló con un dedo. Hablen con mi esposa. Ella se encargó del cumplimiento. Ella lo firmó todo. Yo solo dirigía el negocio. Lo observé. Lo observé hacer exactamente lo que sabía que haría. Lo observé tratar de arrojarme a los lobos para salvarse. Los ojos de mi padre se entrecerraron. La temperatura en la habitación pareció bajar otros 10 grados. ¿Es eso cierto?, preguntó mi padre en voz baja. ¿Afirmas que actuó sola? Ella los firmó, gritó Brent, desesperado ahora. Su nombre está en los documentos. Es a ella a quien quieren. El agente principal se volvió hacia la puerta. Tráiganla, ordenó a través del micrófono de su solapa. La puerta se abrió de nuevo. Brent se giró, esperando quizás a otro agente, o tal vez a un abogado. Pero fue Tessa Rowe quien entró. Parecía pequeña, rodeada por el gran marco de la puerta.
Estaba pálida y apretaba su bolso contra su pecho como si fuera un escudo. No miró a Brent. Miró al suelo. Tessa, respiró Brent, la palabra escapándose de él como un neumático pinchado. ¿Qué haces aquí? Diles. Diles que Claire tenía acceso a los servidores. Tessa se detuvo cerca de los agentes. Tomó una respiración profunda y temblorosa. Levantó la vista, sus ojos enrojecidos pero decididos. No puedo hacer eso, Brent, dijo. Su voz era tranquila, pero en el silencio de la habitación, era ensordecedora. ¿Qué? Siseó Brent. Les di la unidad USB, dijo Tessa. Lo miró entonces, y no había amor en sus ojos, solo el frío instinto de supervivencia. La que me diste ayer. La que tenía los correos electrónicos donde me ordenabas que borrara las pruebas de las falsificaciones. En la que me decías que incriminara a Claire. Brent la miró fijamente. Se le cayó la boca. La traición lo golpeó más fuerte que los agentes. Retrocedió un paso, apoyándose contra la ventana. Tú, susurró. Pequeña traidora. Hice lo que me enseñaste, Brent, dijo Tessa, su voz temblando. Miré por el número 1. La habitación volvió a quedar en silencio. Las pruebas estaban en la habitación. El testigo estaba en la habitación. La trampa no solo estaba cerrada, estaba soldada. Mi padre dio un paso más cerca de Brent. Invadió el espacio personal de Brent, obligándolo a mirar a los ojos a un hombre que había comandado a miles de soldados. Pensabas que era débil, dijo mi padre. Hizo un gesto hacia mí sin apartar la vista de Brent. Pensabas que porque te amaba, porque te apoyaba, era blanda. Usaste el nombre de mi hija como un escudo para ocultar tu propia codicia. Mi padre se inclinó, su voz bajando a un susurro que llevaba el peso de un día del juicio final. Pero olvidaste una cosa sobre los escudos, hijo. Un escudo está hecho de acero. Y ahora el escudo se ha levantado, y no tienes dónde esconderte. Brent miró a mi padre. Luego me miró a mí. La arrogancia se había ido. El encanto se había ido. Todo lo que quedaba era el niño aterrorizado que se daba cuenta de que había roto algo que no podía arreglar. El agente principal dio un paso adelante, sacando un par de guantes de látex de su bolsillo. Se los puso con un chasquido. Señor Calvel, voy a necesitar que coloque su teléfono móvil y su portátil sobre la mesa. Lentamente. Brent dudó. Miró el teléfono en su bolsillo. Miró la ventana. Por un segundo, pensé que podría intentar arrojar el teléfono a través del cristal. Hazlo, ladró el agente, su mano acercándose a su pistolera. Brent metió la mano en el bolsillo. Sacó su teléfono. Su mano temblaba tanto que casi se le cae. Lo colocó sobre la mesa junto a los papeles firmados. Me miró, sus ojos muy abiertos, suplicantes, frenéticos. Se inclinó sobre la mesa, su voz un susurro desesperado y ronco que solo estaba destinado a mí. Claire, siseó. No puedes dejar que hagan esto. Esto lo arruinará todo. La compañía, las acciones, mi vida. No tienes las agallas para destruirme. Lo miré. Miré al hombre que había pasado 18 años construyendo. Miré al hombre que había intentado convertirme en una delincuente para salvar su propio pellejo. Me levanté lentamente. Alisé la parte delantera de mi traje gris. Encontré su mirada con ojos claros y secos. No susurré. Hablé claramente para que mi padre, los agentes y su madre pudieran oír cada palabra. Ya lo he hecho, Brent. Le di la espalda y caminé hacia mi padre. No miré atrás mientras el agente se acercaba para leerle sus derechos. Las 48 horas siguientes a la redada en Bangarry fueron una vorágine de caos organizado, del tipo que normalmente solo ocurre en las películas de desastres. Pero para mí, fueron los 2 días más ordenados de mi vida porque, por primera vez, el caos no era mío para gestionarlo. Pertenecía enteramente a Brent. Mientras Brent era procesado en el Centro de Detención Federal, la Junta Directiva de Bangarry celebró una sesión de emergencia. Fue despiadada.
sin Brent allí para encantarlos, y con la amenaza de una acusación federal cerniéndose sobre el precio de las acciones, se volvieron contra él con la velocidad de lobos hambrientos. Votaron unánimemente para rescindir su empleo por causa justificada, despojándolo de su paquete de indemnización y sus opciones sobre acciones. El equipo forense de Stonebridge había entregado sus hallazgos a la Junta. Los directores se sentaron en un silencio atónito mientras revisaban los documentos que yo había marcado. Cada firma falsificada, cada certificado de cumplimiento falso y cada fondo desviado que había señalado en mi cronología fue corroborado por los servidores incautados. No solo fui la denunciante, efectivamente había hecho su auditoría interna por ellos. Mi abogado, Miles, no descansó. Presentó una moción de emergencia ante el Tribunal de Familia, presentando la orden federal y la declaración jurada de Tessa como prueba de que el acuerdo de divorcio que había firmado se obtuvo mediante fraude, coacción y ocultamiento criminal de activos. Marilyn intentó acorralarme fuera de la sala del tribunal justo antes de la audiencia de emergencia. Parecía más pequeña que hace 2 días. Su traje Chanel estaba arrugado, y el veneno en sus ojos había sido reemplazado por un pánico desesperado y negociador. Claire, espera, dijo, extendiendo la mano para agarrar mi brazo. Me aparté bruscamente. No me toques, Marilyn, dije. Escúchame, siseó, mirando a su alrededor para ver si alguien estaba observando. Podemos arreglar esto. Puedo conseguirte dinero, dinero de verdad. Tengo acceso a un fideicomiso que los federales aún no conocen. Puedo transferirte $500,000 hoy. Solo dile al juez que te equivocaste. Diles que firmaste los papeles voluntariamente. La miré con genuina lástima. Todavía pensaba que esto se trataba de dinero. Todavía pensaba que todo se podía comprar. Se acabó, Marilyn, dije. Piensa en el nombre de la familia, suplicó. Piensa en lo que esto nos hará. Lo duplicaré. $1,000,000. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Navegué hasta la nota de voz que había grabado en mi sala de estar, aquella en la que admitía las cuentas de las Caimán y se burlaba de mí por ser simple. Presioné reproducir. Su propia voz, estridente y arrogante, resonó en el pasillo. Tiene activos que ni siquiera podrías pronunciar, completamente invisible para la ley fiscal de Estados Unidos. El rostro de Marilyn se puso del color de la ceniza vieja. Dejó de respirar por un segundo. Si te acercas a mí de nuevo, dije, inclinándome cerca, pondré el resto de esta cinta para el IRS. Creo que estarían muy interesados en tu definición de invisible. Retrocedió, su boca abriéndose y cerrándose sin palabras antes de darse la vuelta y huir por el pasillo. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era eléctrico. Esto ya no era una audiencia de divorcio estándar. Era la disección de un estafador. La jueza, una mujer severa con gafas posadas en la punta de la nariz, hojeó las mociones que Miles había presentado. Miró las pruebas de las empresas fantasma. Miró la cronología de los pagos de Northstar. Luego vino el giro final, el que ni siquiera yo había anticipado por completo hasta que Miles lo desenterró esa mañana. Señor Calvel, la jueza se dirigió a la silla vacía de Brent, representado solo por su visiblemente sudoroso abogado defensor. Parece que la casa conyugal, que fue generosamente regalada a la señora López en el acuerdo, tiene un segundo gravamen sobre ella. Parpadeé. Sabía de la primera hipoteca. No sabía de una segunda. Según estos registros, continuó la jueza, su voz gélida, el señor Calvel sacó una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda contra la propiedad hace 3 semanas por la suma de $400,000. Luego transfirió esos fondos a una cuenta únicamente a su nombre. Esencialmente, despojó el capital de la casa, le dio a su esposa la deuda y se quedó con el efectivo. Un jadeo recorrió los pocos espectadores en la sala. Fue tan mezquino, tan vengativamente codicioso que sorprendió incluso al experimentado taquígrafo del tribunal. No solo había querido dejarme sin nada. Quería dejarme en números negativos. Quería ahogarme en deudas mientras él se alejaba navegando con mi dinero. Eso es mala fe, simple y llanamente, sentenció la jueza, golpeando su mazo. El fallo cayó como un martillo. El acuerdo original fue anulado de inmediato.
La jueza ordenó una contabilidad forense completa de todos los bienes conyugales, incluidas las cuentas de las Caimán. Congeló los activos personales restantes de Brent para asegurar que yo recibiera mi parte justa. Le ordenó pagar de inmediato los gravámenes sobre la casa o transferirme activos líquidos equivalentes para cubrir la deuda. Y luego añadió el remate. Dada la naturaleza atroz de la conducta del señor Calvel y su intento de utilizar este tribunal para promover una empresa criminal, se le ordena pagar el 100% de los honorarios legales de la señora López. Salí de la sala del tribunal sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en 20 años. Cuando llegué al vestíbulo, los alguaciles estaban escoltando a Brent fuera de una sala lateral donde se le había permitido conferenciar con su abogado. Ahora llevaba un mono naranja, las esposas alrededor de sus muñecas tintineando suavemente. Parecía demacrado. El brillo de chico de oro había desaparecido, borrado por las duras luces fluorescentes de la realidad. Se detuvo cuando me vio. El alguacil tiró de su brazo, pero él plantó los pies. Claire, dijo. Su voz era áspera. Me detuve. No le debía nada, pero quería que me viera una última vez. Me arruinaste, susurró, negando con la cabeza con incredulidad. Construí un imperio. Te di una vida. Y lo quemaste todo. Me destruiste. Lo miré a los ojos. Ya no sentía ira. No sentía tristeza. Solo sentía una profunda sensación de claridad. No, Brent, dije, mi voz firme y tranquila. No te destruí. Solo dejé de encubrirte. El resto lo hiciste tú mismo. El alguacil se lo llevó. Tropezó, con los hombros caídos, y desapareció a través de las pesadas puertas de seguridad. Me volví hacia la salida. De pie cerca de las puertas de cristal, mirando la lluvia que finalmente había cesado, estaba mi padre. Hoy no llevaba su traje. Llevaba una simple chaqueta de lluvia y pantalones informales. Parecía menos un general y más un papá. Me acerqué a él. En una película, este sería el momento en que nos abrazaríamos y lloraríamos y resolveríamos 4 años de distanciamiento con un montaje. Pero éramos Lópezes. No hacíamos montajes. Me miró. Vio la forma en que estaba de pie, con la espalda recta, la barbilla en alto. Vio que no me había desmoronado bajo la presión. Lo hiciste bien ahí dentro, dijo. Gracias, papá, respondí. Dudó por un momento, luego extendió la mano y colocó una mano pesada y cálida sobre mi hombro. La apretó una vez con firmeza. Mantuviste la calma, dijo. Esa es la parte más difícil. Era el mayor cumplido que podía dar. Me abrió la puerta y salimos a las escaleras del juzgado. La tormenta había pasado, y el aire olía a pavimento mojado y a ozono. Era fresco. Estaba limpio. Tomé una respiración profunda, llenando mis pulmones con él. Durante 18 años, me había hecho pequeña para que Brent pudiera sentirse grande. Había silenciado mi propia voz para que la suya pudiera resonar. Había ocultado mi inteligencia para que él no se sintiera amenazado. Pero mientras bajaba esos escalones, con el sol abriéndose paso entre las nubes, me di cuenta de que ya no tenía que encogerme. El mundo era lo suficientemente grande para mí, tal como era. Muchas gracias por escuchar mi historia. Realmente espero que hayan disfrutado viendo cómo se hacía justicia tanto como yo disfruté viviéndolo. Me encantaría saber desde dónde están sintonizando, así que por favor dejen un comentario abajo con su país o ciudad. Veamos qué tan lejos viaja esta historia. Y si quieren escuchar más historias sobre cómo el karma vuelve, por favor suscríbanse al canal Olivia Riven Stories. Denle me gusta a este vídeo y presionen ese botón para darle un gran impulso y ayudar a que esta historia llegue a todavía más gente. Su apoyo significa todo para mí.